de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Purgatorio es una doctrina oficial. Atentos con esto. El purgatorio es una doctrina oficial de la Iglesia Católica. O sea, el purgatorio sí es una doctrina dogmática, es una doctrina oficializada, instituida en los canones de la Iglesia Católica. Sin embargo, el limbo no es así. El limbo no es una doctrina oficial en el catolicismo, sino que el limbo es un concepto teológico aceptado por el catolicismo. O sea, la Iglesia Católica lo adopta simplemente, pero la Iglesia Católica es dada a dejarlo a merced de sus feligreses. ¿Está en sus feligreses o no el creer en el limbo? Es un asunto que la Iglesia Católica ha mantenido así desde la Edad Media hasta el tiempo de hoy. Así que el limbo, téngalo en su mente, solo es un concepto teológico traído por los teólogos católicos, ¿ok? Pero el purgatorio sí es una doctrina oficial. Y de eso quiero hablar un poquito. Yo tengo mucha documentación en mi casa, bastante diría yo, y me traje el catecismo de la Iglesia Católica, aquí lo tengo, miren, en mis manos. Pero el día de hoy, vean la pregunta, ¿a dónde van las almas de los muertos? Cuando te topas con los textos que de pronto nos citan, ¿verdad?, nuestros amigos católicos y nos dicen, mira, es que aquí habla el purgatorio. El texto en realidad no es claro en cuanto al asunto, es borroso, es opaco y como que no es convincente. Y entonces el protestantismo en general ha rechazado esta postura porque los protestantes no creemos en un estado intermedio. Creemos que el alma humana, una vez que muere la persona, o va inmediatamente a la presencia de Dios, o va a una condenación infernal, o es cielo o es infierno, pero no, el protestantismo no abraza una idea de que el alma, una vez saliendo del cuerpo, queda como en una frontera, como en un espacio intermedio entre infierno y cielo. O sea, el alma como que se atoró. El protestantismo no postula ese tipo de ideologías. Más bien cree de una manera, ¿verdad?, contundente y categórica que una vez que el alma sale del cuerpo, de manera inmediata o va a la presencia de Dios o va al infierno. Hay otras posturas dentro de los protestantes, por supuesto, algunas señalan que el alma duerme, pero esos son otros temas, no es mi tema. Bueno, la Iglesia Católica tiene una doctrina alterna. Chequen esto, El purgatorio es ese estado intermedio. Cuando una persona muere en el catolicismo, lo que dicen es que su alma queda en un estado, porque el purgatorio, atentos, para muchos teólogos católicos, el purgatorio no es un lugar, no es una región, sino es un estado en el que entra el alma después de la muerte. Ahora, yo entiendo, como en todos los movimientos a nivel mundial, los movimientos religiosos, yo entiendo que hay otros teólogos católicos que hacen ver el purgatorio como un lugar, como una región, pero la doctrina oficial del catolicismo no es esa. Ellos no hablan de un lugar o de una región, ellos hablan acerca de un estado en el que entra el alma inmediatamente después de salir del cuerpo, y ese estado le llaman purgación, porque el alma es necesario que sea completamente purificada. Vean la palabra que estoy usando, Es necesario que el alma humana quede completamente purificada para que pueda trascender al cielo y a las alegrías celestiales. En otras palabras, la doctrina católica lo que sostiene es que cuando una persona va al purgatorio, ya la libró. O sea, de que va a ir al cielo, va a ir al cielo. Esa alma no se va a condenar, irá al cielo de manera inmediata, una vez que sea purificada ahí. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Entonces el alma llega a ese estado de purificación y todavía no entra, porque dicen que no puede entrar a la presencia de Dios porque Dios es santo. Nosotros creemos también eso, por supuesto. Dios es santo en esencia. Entonces ellos dicen, el alma del hombre y de la mujer es necesario que entren después de la muerte a un periodo, a un tiempo de purificación. Serán purificadas las almas humanas para que se puedan presentar de manera limpia, completa y plena delante de Dios. O sea que esa es la doctrina del purgatorio vista, ¿verdad?, desde el catolicismo. Ahora bien, hermanos, miren, voy a leerles lo que el catecismo de la Iglesia Católica nos dice referente al purgatorio, ¿ok? Lo estoy sacando aquí. Me iba a tratar también la Biblia Católica, pero dije, no, ya es mucho, me van a apedrear los hermanos. Bueno, miren. A ver, aquí está, ok, la purificación final o purgatorio. Esto se encuentra en el párrafo 1032, ok. Usted podría revisar esto si usted tiene también esto. Yo los mantengo porque ustedes saben que también me dedico a la apologética cristiana, a la defensa de la fe, y necesito de mucha documentación, bastante. No es hablar por hablar, hay que probar lo que hablamos, ¿cierto? Hay que probarlo, hay que dar evidencia de las cosas para poder refutar alguna tesis o refutar algún concepto no bíblico, ¿ok? Bueno, pero mire, así dice el catecismo católico respecto al purgatorio y a lo que sucede. Ahí les va, ¿ok? Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Esto lo encuentra en segunda Macabeos, capítulo 12, verso 46. También tengo estos libros, por supuesto, en la Biblia Católica. Dice, desde los primeros tiempos, la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos, escuchen, y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y bueno, aquí hay una expresión tremenda. Dice, llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Esto lo encuentra en el párrafo 1030, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este párrafo? Simple y sencillamente que cuando las almas parten al purgatorio, los católicos se disponen a hacer sacrificios, ofrendas, oraciones para que el alma de ellos trascienda o no sufra tanto en esa purificación. Sí, es que hay una especie de contradicción, porque para el católico el purgatorio no es un lugar de tormento, no es el infierno, no es un lugar de atormentar al alma, de provocarle lamentos, no. El purgatorio para el católico es un lugar simplemente donde el alma será purificada con fuego divino, no con el fuego de los infiernos. ¿Me estoy explicando con eso, hermanos? Entonces el católico está obligado a orar y a ofrecer sacrificios o ofrendas o limosnas, ¿verdad? O hacer algo con tal de que esa alma trascienda del purgatorio al cielo de Dios. Miren, les voy a leer un poquito más dónde basan los católicos la doctrina del purgatorio. Miren, los libros, los deuterocanónicos, entre los cuales está Sabiduría, Primero, Segundo de Macabeos, y hay algunos otros libros. Estos Dios no los inspiró, Dios no puso su sello de inspiración. ¿Por qué razón? Porque esos libros contradicen las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es
algo muy fundamental para nosotros. Si un libro o un texto o una doctrina contradice las enseñanzas de Cristo, esos libros serán desechados. Entonces, los libros en los que basan la doctrina del purgatorio, específicamente en el segundo libro de Macabeos, es una doctrina que contradice las enseñanzas de Jesucristo. Voy a leer donde los católicos encuentran respaldo para la doctrina del purgatorio. Esta la encontramos en 2 de Macabeos 12:43. Escuche cómo dice este libro, que repito es literatura apócrifa, o sea desconocida para el sello de inspiración divino. Dice así: después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los guardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. El libro de Macabeos fue escrito, atentos, en 100 años antes de que viniera Cristo. O sea, 100 años antes de que viniera Cristo. Esto es muy importante porque el purgatorio como doctrina se está basando en un libro de literatura apócrifa y lo está dogmatizando, lo está metiendo en la doctrina para que lo siga la iglesia. Aquí hay una contradicción en la propia doctrina católica. ¿Dónde está la contradicción? Bueno, la contradicción está en el hecho de que estos soldados en tiempos de Judas Macabeo murieron en medio de un pecado mortal. O sea, según la doctrina católica, el pecado en el que murieron estos soldados no tenía perdón. ¿Y saben cuál es? La idolatría. O sea, haber pecado por idolatría y murieron bajo el manto de la idolatría estos soldados por los cuales se está ofreciendo oración, etcétera. Al haber muerto así, según la doctrina católica dicen que esos ya no tenían perdón. Entonces la pregunta es, si no tenían perdón, ¿por qué están orando por ellos? ¿Se fijaron? No hay sentido de que se ore por alguien que ha muerto en pecado de esa manera. Ahora, los católicos sostienen, ¿verdad? Y dicen que el alma que llega al purgatorio va a ser purificada de pecados leves, pecados menores, pecados pequeñitos, manchitas pequeñitas en el alma, que es necesario que sea purificado eso, ¿ok? Entonces, pero no de pecados mortales. Pero aquí, bueno, se está pidiendo por soldados que habían pecado mortalmente en idolatría. Hay una contradicción racional, ¿verdad? Lógica en la doctrina católica basada en 2 de Macabeos 12, 43 al 45. Repito, es literatura apócrifa. Estos textos de la apócrifa contradicen las enseñanzas cristianas del Nuevo Testamento. ¿Saben por qué? Miren, al decir que una vez que muere un creyente en Jesucristo, una vez muerto, se lleva ciertos pecados menores al purgatorio. O sea que después de la muerte esa alma todavía va imperfecta en la justificación. Atentos, va imperfecta en la purificación. Tiene que volver a ser purificada en ese estado donde estará el alma humana. ¿En qué contradice esto la Biblia? En el texto que hemos leído, que dice la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo fue más que suficiente para que el alma del hombre y de la mujer sea completamente justificada y perdonada. En cuanto tú mueres, en el ipso facto de que sale el espíritu, de que es expulsado o abandona o deja el cuerpo, en ese instante que sale, el alma está en un estado de purificación plena. Bendita la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque quien te justificó con un solo sacrificio fue Jesucristo. Escuchen nada más. Toda esta doctrina fue desarrollada por la Iglesia Católica. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica cree en la salvación por obras.
Ahora, ¿verdad? Yo con todo mi corazón le hago un llamado a todos esos creyentes que todavía siguen en ese antiguo régimen y ese antiguo orden escritural. No, señores, la salvación no es por obras. Y Pablo argumenta de una manera exquisita, contundente y categórica en la carta a los Efesios y nos dice que la salvación es solamente por gracia, por la fe en Jesucristo. Sola fe, sola gracia, sola escritura. Pero la salvación nunca es por obras. No importa cuántas obras tú hagas, tú no vas a ganarte el cielo. ¿Sabes por qué? Cuando tú crees en esa doctrina, ¿sabes lo que estás haciendo? Es no creyendo en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Estás diciendo, Señor, tu sacrificio no fue pleno, no está completo, yo necesito hacer obras porque tu sacrificio como que no me salvó, o me salvó poquito, o más o menos me salvó. Eso es lo que haces con el sacrificio de Cristo. Por esa razón, Pablo argumenta y dice, la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia en aquel que se llama Jesucristo. Déselo fuerte, la gloria al Señor. Entonces, dice la Biblia que Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. No para que llegues a un estado intermedio, sino para que vayas inmediatamente a su presencia. Bendito sea el Señor. Ahora bien, noten, nuestros pecados han sido perdonados. Otra vez, han sido perdonados. Al cristiano le cuesta creer esto. ¿Cómo puede ser posible que mis pecados han sido perdonados? Por eso la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre, no que tapa, que quita. O sea, lo arranca, como dice la carta a los Hebreos, quita de en medio el pecado. Entonces el Cordero de Dios, que es Jesucristo, es el que quitó el pecado de nuestras almas. Cuando tú pones y depositas tu fe en Él, créeme que en los últimos días de tu vida, ya cuando estés por partir, ¿verdad? A la eterna gloria, ya cuando el Señor te llame, créeme que el Señor va a preparar tu alma. Tú no necesitas ir a un estado de purificación previo porque ya Cristo justificó mediante la fe tu alma. Te santifica no solamente en un estado de santidad, sino que también te va santificando progresivamente hasta el día que Él te llame. ¿Cómo te santificas? A través de la palabra de Dios. No a través de las falsas profecías, ¿verdad? Es que yo oí que allá me dijeron que voy a ser apóstol. Es que a mí me dijeron que esto y que el otro y que aquello. No, la única manera donde tú te santificas es en la palabra de Cristo, en la Biblia. Está escrito, solamente tú tienes palabras de vida. Bendito sea el Señor. Entonces, esta doctrina del purgatorio contradice, le está diciendo a Cristo, tu sacrificio en la cruz no tuvo poder para purificar las almas. Necesitamos inventarnos una doctrina donde te ayudemos un poquito, Jesús, porque tú no justificaste bien, no purificaste bien las almas. Y te vamos a ayudar un poquito inventando una doctrina de purgación para que el alma, entonces con nuestras oraciones, esa alma en esa posición, entonces reciba la completa y plena purificación. Pero no le ayudamos en la obra de la salvación. Al contrario, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, Él dirige al rebaño y ya santificó a la iglesia. Y ¿saben una cosa? Escrito está en Efesios. Dice, la ha purificado en el lavamiento de la palabra, la está santificando progresivamente para el día en que Él regrese, tomar a su iglesia y estar con la iglesia, que es lo que más desea y ama. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces la pregunta, ¿verdad? Con mucho amor y cariño, porque nosotros amamos al pueblo católico, lo amamos mucho. Pero la pregunta es, ¿acaso no fue suficiente el sacrificio de Cristo por el pecado? ¿Acaso no fue suficiente como para inventar una doctrina como estas de purgación? La doctrina del purgatorio, por lo tanto, hace ver que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Ahora, otro asunto. El purgatorio, dicen los católicos, que se encuentra en el libro de Mateo.
Quiero que pongan atención en estos textos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Atentos en estas frases: ni en este siglo, ni en el venidero. Noten ustedes que este pasaje, dicen los católicos, este texto da a entender que habrá perdón de pecados en este siglo y también se abre la posibilidad del siglo venidero, o sea, después de la muerte, en el estado de purgación. Voy a volverlo a repetir para que se entienda bien, porque siendo repetitivos, créanme que se abre el entendimiento de la gente. Otra vez, el católico dice que hay posibilidad, porque miren cómo dice Cristo, miren cómo dice en el verso 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Note que está hablando del perdón, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Note que está hablando del perdón, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Prácticamente lo que está diciendo, dicen los católicos, este texto, es que el siglo venidero habla del purgatorio, donde si no alcanzan el perdón completo en esta vida, las almas de los difuntos la encontrarán en el purgatorio, porque ahí estaremos orando por ellos. Sí, yo entiendo que a ustedes se les acaba de complicar, pero ¿cómo? Si yo no veo aquí la palabra purgatorio. En efecto, en toda la Escritura no encontramos la palabra purgatorio, no existe. Pero el católico sostiene la idea y postula que el concepto de purgatorio está en la Sagrada Escritura. Por eso los textos son medio borrosos como para poder ver claramente un purgatorio aquí. Ahora, este texto da a entender que los pecados serán perdonados no solo en este mundo, sino en el mundo venidero. Pero Cristo aquí dice que esto no sucederá ni en la tierra ni en la era venidera. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, si blasfemas contra el Espíritu Santo, no tienes perdón. Vean la palabra, es una afirmación, una declaración negativa. No tienes perdón. En esta vida no tienes perdón y ni siquiera pienses en la venidera, porque tampoco tendrás perdón. Entonces no tiene sentido fundar aquí el purgatorio, porque Cristo aquí dice que esto no sucederá ni en la tierra ni en la era venidera. Entonces, ¿cómo pudiera suceder esto en la era venidera? ¿Cómo pudiera suceder un purgatorio en la era venidera si Cristo está diciendo ni en la tierra tendrás perdón ni en lo venidero? Entonces está diciendo Cristo que ni en el siglo venidero sucederá nada de perdón. Eso es lo que está Cristo diciendo. Pero se entiende a la inversa por las doctrinas católicas. Muy bien. Hay otro texto, 1 Corintios 3:15. Guarde estos tres textos porque aquí los católicos basan la doctrina del purgatorio. Son muy pocos textos, son estos tres que les estoy dando y el escrito en Segunda de Macabeos, entre otras declaraciones implícitas. Dígame si ya tiene 1 Corintios 3:15. Vea cómo dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego, atentos, por el fuego será revelada. Aquí es donde entra la doctrina del purgatorio. Dicen, este es el fuego de purificación. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
Bendito sea el Señor. Noten las expresiones: el fuego probará nuestras obras, la obra puede ser consumida por el fuego revelará la obra de cada uno, la obra de algunos se podría quemar, pero se dice, esa alma será salva al final de cuentas. Este texto se utiliza también para basar la doctrina del purgatorio, a donde van las almas para un fuego purificador. Pero si ponen atención al texto, no está hablando de que la persona será purificada. Lo que está hablando el texto es que las obras de las personas serán pesadas. Hay una distinción entre la acción y la persona. Aunque la persona ejecuta acciones, es la acción la que se ha de juzgar, mas no a la persona. Por lo tanto, queda descartado que hasta este texto sea empleado para fundamentar la doctrina del purgatorio. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, bueno, en suma, el purgatorio no tiene cabida en la Sagrada Escritura porque no es una doctrina canónicamente aceptada ni bíblica. Es una idea que hace ver a Cristo como alguien que nunca ejecutó la obra de la santidad y la justificación de la iglesia. Nosotros no creemos en un estado intermedio del alma, sino que creemos que de inmediato o el alma sale del cuerpo y va con Dios, o el alma sale del cuerpo y de inmediato va al infierno. Alaba a Cristo que Él viene pronto. Bueno, segundo punto, en el tercero, pues bueno, ya voy a hablar nada más poquito sobre la doctrina bíblica que descarta un estado intermedio. Pero bueno, la pregunta es acerca del limbo. ¿Es bíblico el limbo? ¿Es bíblica esta idea? Miren, la palabra limbo viene de limbus, o sea, de latín. Y quiere decir esto: un borde o una frontera entre el cielo y el infierno. Entonces, el limbo en el concepto católico sí es un lugar, a diferencia del purgatorio. Pero el limbo sí trata de un lugar. ¿Y por qué se creó la doctrina del limbo? Porque hubo teólogos en la historia de la Iglesia Católica que dijeron: ¿qué pasaría si un bebé muere sin ser bautizado? Escuchen esto, por favor. La Iglesia Católica cree que el bautismo salva. Otra vez, la Iglesia Católica cree que el bautismo salva. Entonces, si una persona o un creyente no se bautiza, no será salvo. Y si no será salvo, pues arderá en los infiernos. ¿Qué es lo que sucede con esta doctrina? Bueno, dijeron los teólogos católicos: ¿qué pasa si un niño que es inocente muere sin antes ejecutar el sacramento del bautismo? ¿Qué sucederá con ese bebé? Y lo crean o no, hermanos, pero hubo discusiones en la era media, en la historia del catolicismo. Y esas discusiones se trabaron porque algunos decían: yo creo que un bebé es salvo, pero el bautismo salva. Entonces, ¿por qué estás diciendo que un bebé es salvo sin ser bautizado? Y tuvieron que crear este concepto teológico de limbo. ¿Qué hicieron? Vamos a decir que cuando un bebé muere sin ser bautizado, ¿verdad? Va a un lugar, escuchen, donde goza de felicidad, aunque no está la visión y la presencia plena de Dios en ese lugar, pero esas almas gozarán de felicidad. No solamente los bebés, sino las almas que existieron antes de que Cristo viniera al mundo. O sea, los católicos lo que están haciendo con estas doctrinas es salvando a todo el mundo, dándoles la salvación a todos, muera quien muera. La Biblia dice: porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el limbo. Ay, me equivoqué. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el purgatorio. ¿El qué, hermana? El juicio. Así como el sacrificio de Cristo fue único, así los hombres y las mujeres están destinados a morir una sola vez, y después de eso, que verdad, el Señor te agarre en su presencia y salvo, y que hayas recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero voy a decir algo
que bueno, lo tiene que saber. El bautismo no salva a nadie. Hermano, está contradiciendo el texto de Marcos que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted sabe que ese texto es una interpolación griega, no es parte del original de Marcos. ¿Sabe que ese texto fue añadido? ¿Y por quién fue añadido? Por los copistas, que ellos creían en el bautismo en agua de salvación, y ellos necesitaban un versículo que dijera, un texto que nos diga rápido, un texto que nos diga que el bautismo salva. Y se inventaron eso. De hecho, 12 versículos, atentos. El capítulo 16 de Marcos, 12 versículos de ahí no son parte del original de Marcos. Esa es la razón por la cual nosotros cuando estamos en los colegios bíblicos tenemos que escudriñar griego, hebreo, tratar de acercarnos a los originales lo más que podamos. Estas son las cuestiones y las razones para poder edificar bien a la iglesia de Cristo. Entonces, esta doctrina de que el bautismo salva, y también van a Pedro, donde dice el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, mas no leen el contexto. Se pierden todo el contexto que está hablando del diluvio de Noé, y entonces esto nos salva. Deberían de estudiarlo con lupa, con microscopio, para que les revele el Señor la verdad. Pero el bautismo no salva a nadie. Los salvos vienen a la salvación cuando reciben a Cristo como su Señor y Salvador y aceptan el sacrificio en la cruz, y la palabra de Dios está provocando el nuevo nacimiento dentro de ellos. Y escuchen, porque hay gente que todavía argumenta equivocadamente y dice: entonces si el bautismo no salva, ¿para qué me bautizo? ¿Verdad? Así argumentan equivocadamente. No, señores. Todos aquellos que dicen ser salvos y que la palabra los ha salvado, se van a bautizar. Me explico, para no dejar ese garabato, me explico. Yo no me bautizo para ser salvo. Yo soy salvo, por eso me bautizo. Si alguien dice, no, yo soy salvo, bueno, vamos a bautizarlo. No, pues eso no, entonces usted no es salvo, todavía no nace de nuevo. ¿Verdad? El argumento está poderoso ahí. Entonces, los salvos, no obramos, no hacemos obras para salvarnos. Somos salvos, por eso obramos. Es al revés todo. Pero la doctrina tradicional nos quiso enseñar y meter, ¿verdad?, que era por las obras, que era solamente por el bautismo, y no es así. El renacimiento, la regeneración viene a través de la palabra. Por eso Cristo se lo aclaró a Nicodemo. Dice: si no naces de agua, y ahí agua no es bautizo en griego. Ahí agua no es bautizo. Ahí se aplica el término agua en otro concepto. Y hay otra palabra griega para agua ahí. No se refiere al agua del bautismo. Dice Cristo: si no naces de agua. ¿Y a qué se referían los antiguos hebreos con agua? El concepto judío siempre tuvo la palabra, el agua, como símbolo de la palabra de Dios. Dáselo fuerte a la gloria del Señor. Entonces, el agua siempre era, por eso dice Pablo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque agua y palabra era el don glorioso de Dios para los orientales antiguos. Por eso lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo, le está diciendo: si no nacieres de la palabra y del Espíritu, no puedes ver el reino de los cielos. Si no lo puede ver, mucho menos entrar. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? Logran establecer este concepto teológico de limbo y dicen: los niños sin ser bautizados, vamos a decir esto. Porque qué tal si nos sorprende alguien con una pregunta y nos dice: mira, ese niño murió y no lo alcanzaste a bautizar, ¿para dónde se fue? Entonces, ¿qué hacemos? Y los teólogos desarrollan un concepto. Pero la doctrina oficial del catolicismo dice: es que eso se oye muy cursi, vamos a dejarlo mejor ahí. Hay que no dogmatizarlo, hay que no tenerlo como una institución, hay que no nos represente esto como una doctrina, nada más con un concepto. Vamos a tener un as bajo la manga. Vamos a decir, en caso de, vamos a dejarlo todo en la misericordia de Dios. Dice el Catecismo 1261. No se los voy a leer, porque aquí lo tengo también apuntado. Aquí lo tengo. Pero no se los voy a leer, solo la cita que tengo aquí. Dice Catecismo 1261 en cuanto a los niños:
En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. La gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven. Y es aquí donde dice lo que les dije sobre dejad venir a los niños a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, etcétera, etcétera, todo esto. A lo que voy es, el limbo simplemente fue creado en la mentalidad teológica para darle un lugarcito a todos aquellos que no alcanzaron a bautizarse. Está tremendo eso, ¿no? A mí me han preguntado, pastor, ¿qué pasa si una persona muere sin ser bautizada? ¿Qué pasa si no alcanza a bautizarse, pero esa persona, verdad, ya nació de nuevo y todo, y en un accidente o ya tiene la fecha de su bautismo y no la libró? No, la misericordia de Dios es grande. Y los secretos y los misterios de la salvación solamente los tiene Dios en su mano. Y cuando el Cordero de Dios en Apocalipsis capítulo 5 dice que fue y tomó el libro de la redención de la mano derecha del Padre, dice que solamente él era digno, porque ese libro cuando lo abrió, ahí estaban los secretos de la redención de la humanidad. ¿Quién es el único que tiene los secretos de la redención de la humanidad y la salvación? Cristo. Entonces lo único yo que les contesto es, no tengo un texto que darles que decirles, lo único que les voy a decir es que la misericordia de Dios es grande y se puede llevar a esas personas que ya tenían toda la intención de bautizarse. Entonces creo yo que el católico o el teólogo católico se metió en ese problema y dijeron, en caso de que nos pregunten, formulemos algo, pero ellos dijeron, no vamos a decir que los niños se van directamente al cielo, pero por lo menos vamos a hacerles ahí un huequito y vamos a decir que es el limbo. Bendito sea el Señor. Bien, el limbo se desarrolló gradualmente como concepto durante la época medieval a medida que los teólogos católicos trataban de conciliar la misericordia de Dios con la necesidad del bautismo para la salvación. Punto número 3, o como punto final. Inmediatamente después de que morimos, partimos para estar con el Señor. La Biblia no da lugar a estados intermedios, ni al limbo, ni al purgatorio, ni al antiguo concepto de los griegos, donde decían que cuando una persona moría, el alma iba al inframundo y estaba el río Estigias, y en el río Estigias pasaba Caronte como en una chalupa, en una barca. Y Caronte era el que trasladaba las almas, cruzaba el río Estigias en el inframundo, las cruzaba de una frontera a la otra y entonces las llevaba a los portones del Hades. Y en los portones del Hades estaba un perro con 3 cabezas llamado Cerberus, ¿verdad? El Señor reprende todo espíritu contrario. Pero era Cerberus, tenía 3 cabezas y nunca dormía. Entonces el alma tenía que llevar una moneda para pagarle a Caronte y la logre pasar por el río Estigias. Si el alma no llevaba una moneda para pagar el cruce al Hades, ¿qué es lo que sucedía? Que el alma se quedaba vagando del otro lado del río Estigias y ahí vagaba como zombie entre la niebla negra por toda la eternidad. Ahí vagaba y lo que quería el alma era cruzar, tenía que pagarle a Caronte esa moneda. Por eso los antiguos griegos, cuando enterraban a sus difuntos, les ponían una moneda en la boca, porque su creencia era que cuando el alma saliera se iba a llevar esa monedita y le iba a pagar a Caronte para cruzarlo al Hades. Así eran las cosas. Esos también tenían un estado intermedio. La iglesia de Cristo, bíblicamente hablando, no tiene un estado intermedio. La iglesia de Cristo, inmediatamente cuando un cristiano, un creyente muere, va y parte para estar con el Señor. Escuchen cómo dice el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol. ¿O usted tiene un apóstol de esos de hoy? Dice, arrepiéntase en el nombre del Señor Jesús. Nuestro apóstol Pablo me dijeron, hermano, ¿usted no tiene apóstoles? No hay un respaldo de los apóstoles. Pues sí tengo, están en la Biblia. La escritura sigue viva. Ni modo que la doctrina de Pablo ya murió y se quedó en el ayer. ¿Qué hacemos con la doctrina de Pablo? Mi apóstol es el apóstol Pablo. Entonces vean lo que dice nuestro apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:8. El alma sale del cuerpo y va de inmediato a la presencia de Dios. Vean cómo dice Pablo. ¿Cómo define a la muerte?
y también cómo define su momento de estar con Cristo inmediatamente. 2 Corintios 5:8, ¿dice amén? Amén. Bueno, dice así: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. Ahí la palabra ausentes del cuerpo quiere decir muertos, porque si estás ausente del cuerpo, como dice Santiago, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, dice Pablo, estar ausentes del cuerpo, estar sin cuerpo, es estar presentes ante el Señor. Otra vez, estar sin el cuerpo, salir del cuerpo, es estar ya presentes delante del Señor. Y Pablo define esto así. Bien, hay otro texto que voy a citarles, y vayan abriendo Filipenses capítulo 1, verso 23. Filipenses 1:23. Pero sí quiero que tengan mucho cuidado con estos versículos. Filipenses 1:23. Dígame. Otra vez dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿dónde? No en el purgatorio, no en el limbo. Estar con Cristo. Pablo dice teniendo deseo de partir. O sea, Pablo anhelaba ya salir hasta del cuerpo de muerte y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso dice el apóstol. Y cuando tú lees lo que sucedió en la cruz con el ladrón, ¿se acuerdan cuando Cristo lo volteó a ver en medio del dolor? ¿Y qué le dijo? Mañana estarás conmigo en el paraíso. Ah, ¿no le dijo así? ¿Cómo le dijo? Hoy. En verdad te digo que hoy, ese hoy que haga eco en todos los siglos de la historia de la iglesia, para que nos demos cuenta, no hay estado intermedio del alma, no hay purgatorio, no hay limbo. Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hoy, lingüísticamente hablando, no significa hoy, entonces ¿qué significa? Hoy es hoy. Es el momento instantáneo. Cristo le está diciendo, en cuanto mueras, en este momento, en este instante, en cuanto mueras, hoy estarás conmigo en el paraíso. O cuando tengan el tiempo, lean Lucas 16:22 sobre la historia del rico y Lázaro. Que bueno, algunos la tienen por parábola, otros la tenemos como una historia, pero el punto aquí es cómo el rico y Lázaro, al momento de morir, de manera inmediata se dibuja un cuadro. O sea, hay un cuadro que Cristo está narrando, está hablando de la vida después de la muerte, y presenta un cuadro instantáneo y nos hace ver y nos hace entender que Lázaro y el rico están con pensamiento activos, dinámicos, no dormidos, sino dinámicamente activos. Son sustancias pensantes, ya no son entidades corporales, ¿verdad? Inertes, muertas o dormidas, no. Cristo sabe, y los antiguos judíos, que el cuerpo duerme, pero el alma no, porque el pensamiento no es materia, y el pensamiento es parte de la persona o del alma y del espíritu humano. Una vez que el alma sale, el pensamiento sigue activo porque no pertenece a la materia. El pensamiento no se puede medir, el pensamiento no se puede pesar. Científicamente no saben lo que es el pensamiento todavía los materialistas, los científicos materialistas, porque el pensamiento es propio de la persona espiritual que hace funcionar esta máquina orgánica que tenemos llamada cuerpo. Una vez que sale el alma, sale del cuerpo, el cuerpo queda dormido. Por eso la Biblia habla muchas veces y durmió, porque el cuerpo queda dormido, pero el alma de manera inmediata. Cristo nos dice que el rico y el Lázaro ya estaba uno descansando en el seno, en el colpos de Abraham, y el otro, que era el rico, estaba en tormentos, pero fue de manera inmediata. Cuando tú lees ese cuadro, tú dices, estos no tienen nada de dormidos ahí, estos están más despiertos que yo. Hasta la vida en la tierra recordaban. El rico dijo, acuérdate que tengo. Hasta se acordaba de su vida en la tierra. Bueno, finalmente, hermanos amados, iglesia del Señor, les dejo esta enseñanza de todo corazón.
Es nada más como una instrucción bíblica para que usted aprenda un poquito cuál es la base en la que nuestros amigos católicos, ¿verdad?, toman para fundar la doctrina del purgatorio y el concepto de limbo.